Buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial para el expositor, ponentes y asistentes a la mesa Políticas Públicas y su dimensión emocional. Para mí es un honor participar en el noveno coloquio de investigación, Las emociones en el marco de las ciencias sociales, perspectivas interdisciplinarias. De esta forma a través de video. Infortunadamente, no puedo asistir de manera presencial debido a problemas de salud, pero espero poder continuar participando en los próximos versiones del evento. Bueno, el título de mi ponencia es Economía Política del Miedo y el Asco hacia personas habitantes de calle en Bogotá. Mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los ejes temáticos de la presentación son los siguientes: objetivo, precisiones teórico-metodológicas, antecedentes, resultados con dos ejes específicos y conclusiones. Bueno, el objetivo de la investigación es analizar la economía política del miedo y el asco en la producción espacial de la ciudad, así como en los discursos político-jurídicos dirigidos a personas habitantes de calle, en particular hombres en la ciudad de Bogotá durante el siglo XXI. Bueno, para iniciar con las precisiones teóricas específicamente, en primer lugar, esta ponencia, esta investigación parte de una perspectiva relacional que plantea puentes, conexiones, tránsitos entre diferentes aproximaciones de las ciencias sociales y políticas, específicamente la sociología, y de ahí entre teorías clásicas y teorías contemporáneas. De esta forma, esta perspectiva relacional permite conectar las teorías políticas y socioculturales de las emociones con perspectivas más propias de la sociología y bueno, también de otras ciencias sociales como el postestructuralismo y en particular la teoría Foucaultiana. En esta articulación conceptual, como se puede observar en esta diapositiva, vemos en primer lugar el concepto de emociones jerarquizantes, que es de Miller en Anatomía del Asco. Estas se refieren a bases socioculturales de clasificación, inferiorización, desvalorización y o anormalización frente a individuos o grupos concretos. Aquí no solamente me refiero al concepto de jerarquía, sino al de frontera, que lo vinculo con lo que propone Sarah Ahmed en la política cultural de las emociones, que identifica justamente a las emociones como dimensiones que están involucradas en procesos de delimitación en los procesos de interacción entre nosotros y ellos, es decir, entre la configuración de unas otredades. Asimismo, siguiendo a Sarah Ahmed, pues retomo el concepto de función y economía de las emociones, que es muy propio de esta autora en el libro que les mencioné, la política cultural de las emociones, y ella se refiere específicamente al análisis de los procesos de producción, circulación, distribución, así como a las cargas valorativas y afectivas asignadas a estos objetos en la dimensión macroestructural. Entonces, Sarah Ahmed aborda específicamente el análisis de los discursos por la capacidad de reproducir y reproducir emociones en el nivel macroestructural. Aquí, a partir o tomando como base a Sarah Ahmed con la economía de las emociones, yo propongo en la investigación de la que se deriva esta ponencia el concepto de economía política de emociones jerarquizantes, que se refiere a relaciones de poder que subyacen en eslabones de la producción, circulación, distribución y también consumo. Sarah Ahmed hace más énfasis en las primeras dimensiones: macro, producción, circulación y distribución, pero aquí también se agrega todos los eslabones que se pueden involucrar en esta economía política. Y también, pues me refiero a los valores asignados a cada emoción en el intercambio afectivo entre personas, habitantes de calle y otros actores urbanos que interactúan en la cotidianidad de la ciudad. Entonces, con este tejido conceptual,
Ya profundizamos un poquito más en las formas específicas de emociones jerarquizantes, en particular el miedo como categoría central, pero también por estos desplazamientos y relaciones entre emociones, me refiero también al asco que se definen justamente como fronteras y jerarquías ante objetos potencialmente peligrosos o contaminantes. Aquí hallo justamente el vínculo con Foucault, con el concepto de dispositivo, para proponer específicamente digamos, una nueva categoría que es dispositivo emocional hegemónico de miedo, que se refiere a múltiples elementos discursivos y no discursivos, formales e informales, que condicionan la producción, circulación y distribución del miedo, justamente de los temores, y los efectos hacia objetos potencialmente peligrosos. En el caso de Colombia, digamos que la investigación, como les menciono, de la que se deriva esta investigación, el miedo es muy importante como un efecto de una historia atravesada por el conflicto político, social y armado, pero en el caso de Bogotá, digamos, no solamente se identifican, digamos, estos diferentes actores del conflicto, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, sino que se hipervisibilizan, especialmente en los medios de comunicación, la violencia y el delito referido a personas, habitantes de calle, que son pues actores muy diferentes a los mencionados en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, esto genera cuestionamientos importantes debido a que, por ejemplo, en encuestas de las finales de la década de los 90, comienzos de la década del 2000, se identifican como los principales referentes del miedo urbano en Bogotá. Entonces, esto es un motivo interesante, una inquietud interesante de investigación, pues de esta investigación en particular. Bueno, el diseño metodológico también parte precisamente de la propuesta de Sarah Ahmed con el close reading, que se refiere a la comprensión de las condiciones de producción, circulación y distribución de emociones mediante la lectura de varios tipos de discursos públicos como medios a través de los cuales se imprimen o pegan significados, sensaciones, evaluaciones y tipos de reacciones. En este texto de Sarah Ahmed es bastante frecuente este uso de pegar, cómo se pegan significados, asociaciones entre ciertos objetos, en este caso las personas habitantes de calle, con ciertos significados como el miedo, el peligro, la violencia, el delito, etc. En esta investigación me refiero a dos tipos de discursos específicamente, el discurso político y jurídico nacional y distrital, en la medida en que Colombia es un país centralizado, entonces es importante relacionar ambos, pues digamos, los niveles del discurso nacional y distrital pues, de Bogotá como capital. Entonces, en este caso, se abordan las normas, la normatividad y políticas públicas sobre situación de calle, pero también sobre fenómenos paralelos como espacio público, como consumo de sustancias psicoactivas, en la medida en que son fenómenos paralelos que pues también abordan el tema de situación de calle. En segundo lugar, el discurso de medios de comunicación con noticias entre 2020 y 2022 recopiladas a través de las alertas de Google. La estrategia de análisis principalmente, pues utilicé la metodología, digamos, que desarrolla Miriam Jimeno en Crimen Pasional sobre hitos narrativos que se refieren a creencias, ideas, sentimientos y mecanismos de los sujetos que remiten a asociaciones de significados justamente con emociones. Bueno, entonces, en cuanto a los antecedentes de la investigación, se plantea una lectura en clave genealógica que permite identificar ciertos discursos relacionados con significados de la vida en la calle en distintos momentos de la historia colombiana y bogotana en particular. Entonces, en los códigos de policía de los siglos XIX y XX, se identifica la improductividad y la vagancia como delito justamente.
En los discursos de la urbanidad, deporte y eugenesia de las décadas de 1920 y 1930 ya se establece como una transgresión la sociedad de estos cuerpos potencialmente infestados de justamente de las personas que habitan la calle. Y en los discursos salubristas ya de las décadas de 1950 y 1960 se criminaliza, se establece la transgresión frente a pues los vicios populares como la chicha, perdón, y otros pues sustancias que se consumen por las clases populares. Entonces aquí para cerrar los antecedentes se sostiene que aunque posiblemente existía asco, desprecio y dolor antes de la década de 1980, no necesariamente la emoción predominante hacia los hombres habitantes de calle era el miedo. No obstante, en medio de los procesos y las tensiones nacionales en Bogotá, se produjeron cambios orientados a la configuración de una ciudad en tensión, donde el miedo se convirtió en la emoción protagonista. Bueno. Ahora, en los resultados específicamente, abordo primero la producción, circulación y distribución espacial de la ciudad, localizados, o digamos, espaciotemporalmente localizados en la ciudad latinoamericana contemporánea, específicamente Bogotá. Entonces, en esta ciudad latinoamericana se expresa una tensión entre el espacio producido y trazado entre saberes, poderes hegemónicos y el espacio público construido desde la experiencia de la diversidad de los habitantes de Bogotá. En el marco de esta tensión se analiza, no se propone, digamos, analizar esta ciudad que se genera a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI como, o digamos, en clave de tres formas de ciudad que permiten esa construcción o transformación de fronteras y jerarquías de miedo y asco. Entonces tenemos desde el modelo de ciudad neoliberal, dos formas de ciudad, dos primeras formas de ciudad de las tres que propongo. En primer lugar, una ciudad habitable que parte del concepto de insularización en la ciudad latinoamericana que propone Janoschka. Esto está ahí, estas referencias están descritas en la ponencia. Y él propone justamente una nueva tensión entre islas de privilegio e islas de precariedad. Estas últimas, digamos que se derivan del abandono estatal, de la falta de atención y garantía de derechos básicos pues en estas islas de precariedad, donde justamente en el caso de Bogotá, ya en la década de los 80 se empiezan a integrar las denominadas islas de ilegalidad, es decir, como se denomina en el caso colombiano, las ollas, es decir, espacios de expendio de drogas, donde justamente empiezan a confluir diversos fenómenos como pobreza, desigualdad, pero también situación de calle. En esta relación, digamos, en esta complejidad de la ciudad habitable, se da una relación bidireccional entre el entorno urbano y la situación de calle, en el que el entorno influye o permite que la ciudad sea habitable y a su vez la presencia de este grupo tiene un impacto en la representación social y en la relación con otros ciudadanos. En el caso de Bogotá, justamente este impacto de la presencia de personas habitantes de calle en estas ollas que ya, digamos, habían surgido integradas a islas de precariedad justamente impactó, afectó las características del fenómeno, la composición, un tránsito, un cambio de, pues en su mayoría, niños varones a hombres adultos, pues que empiezan a ser las mayorías, pues en la calle ya a finales de la década de los 90 y pues en lo corrido del siglo XXI. También afecta la representación pública de la situación de calle porque ya empieza a transitar los significados y las emociones hacia lo que eran niños en situación de calle a
pues estos adultos que empiezan a configurarse como objetos de miedo. En cuanto a la ciudad no habitable, específicamente se refiere o digamos está relacionado con un intento del Estado de recuperar el papel interventor a través de procesos de recuperación y recualificación del espacio público. En esta ciudad no habitable se establece una lectura lineal y simplista de la situación de calle como la causa, digamos que contradice a esta lectura compleja que les mencionaba en el caso anterior, y bidireccional. En este caso se establece una lectura lineal y simplista en el que la situación de calle es la causa, el origen de todos los problemas de degradación y desvalorización del espacio público. Aquí hay dos principales manifestaciones de la ciudad no habitable en el caso de Bogotá, que se dieron desde la década de 1990. Por un lado, las intervenciones urbanísticas con un alto componente de violencia policial que ha estado presente, digamos, en las denuncias de personas habitantes de calle desde ese momento, desde la década de los 90, en los casos del Cartucho, que fue una intervención a un espacio de concentración que se dio desde entre 1998 y 2005, y el Bronx, que fue la intervención a un espacio que se dio sin, pues, digamos, no en un largo periodo de tiempo, sino en un operativo de un día, el 28 de mayo de 2016, pues en el marco de la administración de Enrique Peñalosa. Por otro lado, esta ciudad no habitable se manifiesta en la negación del distrito a garantizar el acceso permanente a baterías sanitarias para poblaciones que habitan o trabajan en el espacio público. Esto lo voy a profundizar un momento, en un momento también en el tema de análisis de los discursos. Y la tercera forma de ciudad es la ciudad de derechos, que expresa justamente el modelo colaborativo, pero en el nivel discursivo de las políticas, en la medida en que hay una contradicción. Por un lado, desde el discurso, el concepto, ese concepto de ciudad de derechos, o de derecho a la ciudad, expresa la espacialización pues del derecho a la ciudad para todos los habitantes de esta. Pero en el nivel fáctico lo que se observa es un derecho al uso del suelo según la capacidad adquisitiva y el interés privado. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco ya, pues digamos, en el análisis central de los discursos, que se refiere a la producción, circulación y distribución de dispositivos emocionales de poder en el nivel macro y mesoestructural. Entonces, aquí específicamente analizo los hitos narrativos que se producen desde las políticas públicas, desde los discursos normativos, medios de comunicación, que muestran justamente esta hipervisibilización de hombres frente a la invisibilización de mujeres e infancias en calle. Y estos se constituyen en el hito narrativo, es decir, los significados asociados son consumidores de sustancias psicoactivas, altamente vinculados a espacios de distribución de drogas, productores de violencia y delitos, y sucios, pues digamos, por la contaminación que generan al espacio público. En este orden de significados se produce miedo, luego asco y finalmente desprecio. Bueno, en este análisis específico de las transgresiones que se producen en el discurso de las formas de producción de las emociones, se identifica una relación de elementos explícitos indirectos. ¿Por qué los denomino explícitos e indirectos? Porque hay una criminalización directa, explícita en los discursos, pero es indirecta porque se realiza desde sectores de seguridad ciudadana y renovación urbana que no tienen un abordaje directo hacia la situación de calle, sino hacia otros temas. Estos sectores trabajan pues la seguridad ciudadana, que no es, se refiere, digamos, no es la política directa de situación de calle, los temas de renovación urbana,
de manejo del espacio público, de la regulación de los comportamientos en este espacio público, pero justamente no son los actores, digamos, la Secretaría de Integración Social, que justamente aborda directamente el tema de habitabilidad de calle. Aquí se definen dos tipos de transgresiones que justamente conectan con las emociones. En primer lugar, el miedo principalmente se produce desde la criminalización del consumo de sustancias psicoactivas y en segundo lugar, el asco se vincula más con la criminalización de la realización de necesidades fisiológicas en el espacio público. Entonces, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, en este ámbito se expresan justamente tensiones entre una seguridad criminalizadora y una seguridad humana integral. En el caso del Código de Policía, específicamente 2016, el artículo 41 establece el vínculo directo entre el consumo de sustancias psicoactivas, la vida en calle y los delitos como hito particular y así se justifica el traslado obligatorio. En la sentencia C-281 de 2017 se declaró inexequible este artículo por considerarlo discriminatorio, pero a pesar de eso siguen vigentes otros discursos en los medios de comunicación, especialmente en los donde se naturaliza la acción violenta y delictiva como propia de las personas habitantes de calle, se equipara la distribución y el consumo de spa como si fueran lo mismo. Y se construyen toporrepresentaciones del miedo en torno a espacios peligrosos en donde justamente el peligro, la característica de peligro la refiere a la presencia de las personas habitantes de calle. Otros discursos vigentes son los protocolos de los centros de traslados de protección que están en un nivel mesoestructural en la medida en que son una institución cercana más al nivel de la cotidianidad comunitaria. Y estos protocolos establecen causales de traslados, justamente estar bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Aquí es claro que se prioriza, se criminaliza más pues el traslado para personas habitantes de calle que para cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano que pues también esté bajo efecto de drogas o alcohol. En cuanto a la producción del asco, se establece una contradicción en cuanto a la negación del acceso o la construcción de baños públicos frente a la pues que se ha dado en Bogotá desde hace varios años, desde las primeras décadas de este siglo XXI en el que se estableció, pues varios documentos normativos establecen la obligación de la ciudad para construir baterías sanitarias, pero, y pues no se ha cumplido. Pero por otro lado, las normas culpabilizan al individuo por transgredir esta norma de realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, justamente en el Código de Policía numeral 11 del artículo 140. Entonces, este código de policía también, artículo, perdón, del código de policía estableció, perdón, esta criminalización, pero nuevamente una sentencia del 2021, la C-062, discutió esta demanda inconstitucional, inconstitucionalidad y permitió que pues finalmente ya no estuviera vigente, aunque pues se sigue criminalizando, como les mencionaba, en los discursos mencionados, en los discursos referidos, perdón. Entonces, justamente esta sentencia establece que, pues además de determinar las decisiones personales, la falta de infraestructura sanitaria que debería garantizar el Estado, condiciona y aún más promueve los conflictos con otros ciudadanos, pues no es posible adoptar decisiones libres y carentes de coacción cuando aspectos naturales y básicos de la existencia biológica, como es realizar necesidades fisiológicas, no pueden adelantarse bajo presupuestos esenciales como es contar con un lugar adecuado para tal efecto. Bueno, y finalmente aquí llego a las conclusiones. En la primera, pues, se establece en la producción y traza espacial de Bogotá como ciudad capital latinoamericana.
una coexistencia entre dos modelos de ciudad. Por un lado, un modelo neoliberal en el que se afirma la relación entre actores públicos y privados para intervenir en el espacio urbano en favor de intereses económicos legales e ilegales. Por otro, un modelo de ciudad incluyente que privilegia la acción colaborativa entre la sociedad civil, academia, actores políticos y privados en factor del derecho a la ciudad para todos sus habitantes. En el análisis de la economía política de las emociones se identifican dispositivos hegemónicos de miedo y asco que sustentan una seguridad criminalizadora. Estos dispositivos se encuentran en tensión frente a dispositivos de derechos humanos que surgieron y se han consolidado desde la década de 1990 en Colombia a partir de los desarrollos del Poder Judicial. El dispositivo hegemónico de miedo y asco se ha configurado a partir del hito narrativo que liga a las personas habitantes de calle con distribución, consumo de drogas, pero también con violencia y comisión de delitos. En el ámbito institucional, los sectores de seguridad y renovación urbana han sido los encargados de criminalizar el consumo de spa y el uso del espacio público. En las lógicas de la economía, de las economías afectivas, la producción directa del miedo y el asco en los discursos nacionales y distritales en los últimos 30 años no se queda en el plano discursivo de los niveles macro y mesoestructurales, sino que se distribuye e impacta en los imaginarios de los habitantes de la ciudad y en la legitimación de las violencias letales y no letales que cotidianamente sufren las personas habitantes de calle. Muchas gracias.